Cordial saludo, mi nombre es Jessica Camila Palomino Garzón, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, la Facultad de Ciencias Humanas y Educación en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. En el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de texto, su estructura y su tipología. Para poder entrar en este tema tenemos que definir qué es un texto. Es un conjunto de palabras que unidas coherentemente forman una oración o un párrafo. Ya sabiendo esto, también tenemos que conocer que un texto puede ser oral o escrito. Entramos entonces con los tipos de texto. Existen gran variedad y entre ellos tenemos el texto argumentativo. Es todo aquello donde expresamos nuestras opiniones intentando convencer de algo que tenemos razón. La estructura se da en la presentación del tema, en la exposición del tema, en el desarrollo o la presentación de los argumentos y demostraciones y por último la conclusión. Encontramos la tipología de este texto en los ensayos, en los artículos de opinión, en la crítica literaria, encontramos también en las tesis de grados, entre otras. El texto narrativo es el siguiente en nuestra lista. Lo basamos en todo aquello donde contamos o relata los hechos que le suceden a una persona o un personaje, ya sea real o imaginario. Su estructura se basa en un inicio, en un desarrollo, en un nudo y un desenlace. La tipología donde encontramos estos tipos de texto se dan como en las novelas, en los cuentos infantiles o cuentos, en los mitos y leyendas, en las fábulas, en las anécdotas, entre muchas más. Nuestro siguiente en la lista es los textos expositivos. Estos se utilizan para informar, transmitir, explicar un conocimiento que tenemos sobre un tema. Su estructura se basa en la introducción, el desarrollo y la conclusión. La tipología que encontramos estos textos son las enciclopedias, los artículos de divulgación, las hojas de vida, exposiciones por supuesto, entre otras. Seguimos con el texto dialogado. Este se emplea para representar o entablar una conversación con uno o más interlocutores. Este se presta con las ideas, las opiniones y pensamientos que tenemos o tienen las diferentes personas. Se estructura con principalmente el saludo, el desarrollo de la conversación y por supuesto, y su final, la despedida. La tipología donde encontramos estos tipos de textos están como las tertulias, las entrevistas, los guiones de teatro o de cine, los debates, entre muchas más. Bueno, seguimos con los textos instructivos. Este texto, su función es orientar, dirigir un procedimiento a seguir para lograr una meta o una determinada acción. Su estructura se compone de un título, los elementos que se necesitan para hacer la función y finalmente los pasos a seguir o la secuencia a seguir. La tipología de estos textos son, por ejemplo, las guías, las recetas culinarias, los reglamentos, los tutoriales. También tenemos que recordar que estos textos pueden ir acompañados de imágenes. Llegando al final, con el último de nuestros tipos de textos, está el texto descriptivo. Como lo dice el nombre, su función es indicar o describir las cualidades y características ya sea de una persona, de un animal, de un sentimiento o de algún objeto. Su estructura se basa en estableciendo el tema, luego los detalles o las características de esa descripción. Encontramos la tipología de este tipo de texto en las guías de viaje, los catálogos de las revistas donde nos definen o algún perfume o alguna cosita que queramos comprar, cuentos y los diccionarios, las postales, los diarios de campo, entre muchos más. Bueno amigos, llegando al final de este video, vamos a tener mucho en cuenta que para la elaboración de un texto tenemos que fijarnos en la estructura y la intención de la elaboración del dicho texto. ¿Listo? ¡Hasta la próxima!